Bienvenidos una vez más a la Biblioteca de Alejandría, donde las palabras antiguas se convierten en llamas vivas para el alma. Antes de sumergirnos en las profundidades del primer libro, el Poimandres, es necesario detenernos un instante para comprender qué es el Corpus Hermeticum. ¿De dónde proviene esta obra? ¿Y por qué ha marcado a tantas generaciones de buscadores de la verdad? Estos textos, que llegan a nosotros envueltos en misterio, no son simples fragmentos de filosofía antigua. Son la voz de una tradición que se atrevió a unir razón y espíritu, ciencia y misticismo, lo humano y lo divino. Y para responder con la máxima fidelidad, no confiaremos únicamente en nuestras palabras. Recurriremos a las voces de los grandes estudiosos que dedicaron su vida a iluminar estas páginas. La nota editorial del Dr. Lance Owens, cuya erudición abre las puertas a la comprensión moderna, y la histórica introducción de G.R.S. Mead, uno de los traductores más reconocidos y respetados de este legado. Estas palabras que escucharás a continuación no me pertenecen, pero las he elegido con sumo cuidado, porque constituyen la base perfecta para el viaje que estamos por emprender aquí, en la Biblioteca de Alejandría. Prepárate, no leeremos solamente un libro. Cruzaremos el umbral hacia un saber que ha sobrevivido a imperios, inquisiciones y olvidos, para llegar justo ahora, a tu conciencia. El Corpus Hermeticum. Una introducción al Corpus Hermeticum. Nota editorial. En estos comentarios, Greer aborda la tradición hermética desde una perspectiva filosófica y platónica. Si bien este fue un enfoque común en generaciones pasadas, no logra comprender plenamente el ímpetu gnóstico experiencial dentro del hermetismo. Aunque influenciada por la tradición filosófica griega, la tradición hermética no es simplemente un derivado de las ideas platónicas, ni su enfoque visionario y experiencial debe agruparse en el término magia como se entiende comúnmente. Lance Owens. Los 15 tratados del Corpus Hermeticum, junto con el Sermón Perfecto o de Asclepio, son los documentos fundacionales de la tradición hermética. Escritos por autores desconocidos en Egipto antes de finales del siglo III d.C., formaron parte de una literatura, en su momento, sustancial, atribuida a la figura mítica de Hermes Trimegisto, una fusión helenística del dios griego Hermes y el dios egipcio Tot. Esta literatura surgió de la misma efervescencia religiosa y filosófica que dio origen al neoplatonismo, al cristianismo y al diverso conjunto de enseñanzas que suelen agruparse bajo el nombre de gnosticismo, una efervescencia que hundía sus raíces en el impacto del pensamiento platónico en las tradiciones más antiguas del Oriente helenizado. Existen conexiones obvias y temas comunes que vinculan a cada una de estas tradiciones, aunque cada una tenía su propia respuesta a las principales preguntas de la época. Los tratados que hoy conocemos como el Corpus Hermeticum se recopilaron en un solo volumen en la época bizantina, y una copia de este volumen sobrevivió para llegar a manos de los agentes de Lorenzo de Medici en el siglo XV. Marsilio Ficino, director de la Academia Florentina, fue relevado de la tarea de traducir los diálogos de Platón para publicar primero el Corpus Hermeticum en latín. Su traducción se imprimió en 1463 y se reimprimió al menos 22 veces durante el siglo y medio siguiente. Los tratados se dividen en varios grupos. El primero capítulo primero, los Poimandres, es el relato de una revelación dada a Hermes Trimegisto por el ser Poimandres o pastor hombre, expresión de la mente universal. Los 8 siguientes capítulos 2 al 9, los sermones generales, son diálogos breves o conferencias que abordan diversos puntos básicos de la filosofía hermética. Sigue la clave capítulo 10, un resumen de los sermones generales, y a continuación un conjunto de 4 tratados, la mente a Hermes, sobre la mente común, el sermón secreto de la montaña y la carta de Hermes a Asclepio capítulos 11 al 14, que abordan los aspectos más místicos del hermetismo. La colección se completa con las definiciones de Asclepio al rey Amón capítulo 15, que podrían estar compuestas por 3 fragmentos de obras más extensas. El Sermón Perfecto. El Sermón Perfecto o Asclepio, que también se incluye aquí, llegó al Renacimiento por una vía distinta. Fue traducido al latín en la antigüedad, supuestamente por el mismo Lucio Apuleyo de Madaura, cuya obra maestra, Cómico Seria, El asno de oro, ofrece una de las mejores evidencias que se conservan del culto a Isis en el mundo romano. Agustín de Hipona cita extensamente la antigua traducción latina en su Ciudad de Dios, y se mantuvieron copias en circulación en la Europa medieval hasta el Renacimiento. La versión griega original se perdió, aunque se conservan citas en varias fuentes antiguas.
El Sermón Perfecto es considerablemente más extenso que cualquier otra obra conservada de la filosofía hermética antigua. Abarca temas que también aparecen en el Corpus Hermeticum, pero también aborda otros temas, entre ellos los procesos mágicos para la creación de dioses y una larga y sombría profecía sobre el declive de la sabiduría hermética y el fin del mundo. La importancia de los escritos herméticos. El Corpus Hermeticum cayó como una bomba certera en los sistemas filosóficos de la Europa medieval tardía. Las citas de la literatura hermética de los padres de la Iglesia, quienes nunca dudaron en recurrir a fuentes paganas para demostrar algo, aceptaban una cronología tradicional que databa a Hermes Trimegisto, como figura histórica, en la época de Moisés. Como resultado, los préstamos de las escrituras judías y la filosofía platónica que los tratados herméticos hacían se consideraron, en el Renacimiento, evidencia de que el Corpus Hermeticum había anticipado e influido en ambas. La filosofía hermética se consideraba una tradición de sabiduría primordial, identificada con la sabiduría de los egipcios, mencionada en el Éxodo y alabada en diálogos platónicos como el Taimeo. Así, sirvió como un útil garrote en manos de los intelectuales rebeldes que buscaban romper el dominio de la escolástica aristotélica sobre las universidades de la época. También proporcionó una de las armas más importantes para otra gran rebelión de la época, el intento de restablecer la magia como un camino espiritual socialmente aceptable en el occidente cristiano. Otro corpus literario atribuido a Hermes Trimegisto estaba compuesto por textos astrológicos, alquímicos y mágicos. Sí, como creían los eruditos del Renacimiento, Hermes era un personaje histórico que había escrito todo esto, y si los padres de la Iglesia habían citado sus obras filosóficas con aprobación, y si se podía demostrar que esas mismas obras coincidían plenamente con algunas definiciones del cristianismo, entonces toda la estructura del hermetismo mágico podía adquirir una legitimidad secundaria en un contexto cristiano. Esto, por supuesto, no funcionó. La redefinición radical del cristianismo occidental que tuvo lugar durante la Reforma y la Contrarreforma endureció las barreras doctrinales hasta el punto de que en el siglo XVI se quemaba a personas por prácticas que en el siglo XIV se consideraban evidencia de devoción. Sin embargo, el intento convirtió el lenguaje y los conceptos de los tratados herméticos en un elemento central de gran parte de la magia posmedieval en Occidente. La traducción. La traducción del Corpus Hermeticum y el Sermón Perfecto que se presenta aquí es la de G.R.S. Mead 1863 al 1933, publicada originalmente como el volumen 2 de su Hermes 3 veces mayor Londres, 1906. Mead fue un estrecho colaborador de Elena Petrovna Blavatsky, fundadora y figura clave de la Sociedad Teosófica, y la mayor parte de su considerable producción académica se publicó bajo los auspicios teosóficos. Como era de esperar, la mayor parte de dicha producción ha quedado prácticamente prohibida en los círculos académicos desde entonces. Esto es lamentable, ya que las traducciones de Mead de la literatura hermética fueron hasta hace muy poco las mejores disponibles en inglés. Siguen siendo las mejores del dominio público, de ahí su uso aquí. La traducción de Everard de 1650, que aún se imprime, refleja el estado de la erudición en la época en que se realizó, lo cual es solo una crítica, ya que se han aprendido algunas cosas desde entonces. La traducción de Walter Scott, a pesar de la propaganda de portada en la reciente reimpresión de Chambala, no es el Sir Walter Scott de Ivanhoe, aunque más reciente que la de Mead, es producto de la nueva crítica de la primera mitad de este siglo y distorsiona gravemente el texto. Estudiosos del hermetismo del calibre de James Francis Yates han calificado la traducción de Scott de inútil. Por el contrario, una comparación de la versión de Mead con la excelente traducción moderna de Brian Copenhaver, o con las traducciones del capítulo 1 Poemandres y 7 El mayor mal entre los hombres es la ignorancia de Dios, que aparecen en las escrituras gnósticas de Bentley Lagan, muestra a Mead como un traductor capaz, con una comprensión habitualmente sólida del significado de estos textos a veces oscuros. Es cierto que la traducción de Mead presenta un problema, la estética del texto inglés. Mead esperaba, como mencionó al principio de Hermes, el 3 veces más grande, traducir estos hermosos tratados teosóficos a un inglés que, quizás, pudiera considerarse, en cierta medida, digno de los originales griegos. Desafortunadamente para esta ambición, escribía en una época en la que los últimos vestigios del florido y pomposo estilo victoriano se enfrentaban a la prosa coloquial más directa que se convertiría en el estilo del nuevo siglo. Atrapado en esta maraña, como tantos escritores de la época, Mead quiso escribir con estilo, pero
aparentemente no supo cómo. El resultado es una mezcolanza a veces extraña, en la que la jerga de fin de siglo convive con frases recargadas de la Biblia del rey Jacobo, y en la que los arcaicismos mal gestionados, el orden de las palabras invertido y las contracciones poéticas hacen que el texto sea poco elegante y, en ocasiones, difícil de leer. Visto desde una sensibilidad de finales del siglo XX, el resultado raya en la autoparodia involuntaria en algunos lugares, por ejemplo, donde Mead usa la contracción escocesa taen para tomado, aparentemente por puro color poético, evocando una imagen de Hermes Trimegisto en falda escocesa y esporran. El orden poético de las palabras es probablemente la barrera más importante para la legibilidad. Es recomendable, siempre que la traducción parezca caer en un galimatías, intentar reorganizar las palabras de la oración en cuestión. Cabe destacar también que Mead usa constantemente fodder en lugar de because y out en lugar de any, y omite la palabra de forma casi aleatoria. Como acabamos de escuchar, no estamos ante un simple libro de filosofía antigua. Estamos frente a una tradición de sabiduría primordial, un conjunto de revelaciones visionarias que se atrevieron a explicar los misterios del cosmos y a trazar el camino del alma hacia lo divino. Estos textos no solo iluminaron el Renacimiento, sino que han puesto a prueba a los estudiosos durante siglos. Son herencia de un linaje espiritual que combina la razón griega, el misticismo egipcio y la voz eterna de Hermes Trismegisto. Con este contexto en mente, y sabiendo que tocamos palabras que han sobrevivido a imperios y olvidos, estamos preparados. Preparados para dar el primer paso y escuchar al Poimandres, la mente del poder soberano, revelándose a Hermes Trismegisto hace casi 2000 años. Este es el libro I. Y antes de continuar, te invito a ser parte activa de este viaje. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale me gusta a este contenido y compártelo con otros buscadores del conocimiento. Tu apoyo mantiene viva esta biblioteca y nos ayuda a seguir difundiendo obras que transforman. Si deseas colaborar más directamente, también puedes apoyarnos con una donación o recomendándonos en tus redes. Porque aquí, en la Biblioteca de Alejandría, cada lectura es un templo, y cada oyente, un constructor de sabiduría.